asistencia, a los amigos y amigas que están acá. Gracias por su presencia y por su acompañamiento. Un especial reconocimiento y gratitud para la biblioteca, para Juan Fernando Merino, su director académico, para la historiadora Carolina Sánchez, su director operativo, por la generosa colaboración para la realización de este evento y por proporcionarnos el espacio para reunirnos. Agradecimientos especiales para Omar Ardila Laboyano, nacido en 1975, poeta, ensayista y analista cinematográfico, por brindarnos la oportunidad de compartir con él sobre su más reciente libro publicado, El gesto exterminador de un anarquista, aforismos de Vargas Vila. También compartir sobre la investigación y la selección que realizó para publicarlo y para incluir en el libro, los extensos y sustanciosos 5 ensayos que hacen parte orientadora y fundamental del contenido del libro. Larga, fructífera y destacada ha sido la trayectoria de Omar en los géneros literarios que ha abordado y en los temas tratados. Sobre ellos ha publicado 15 libros y creado 2 dinámicos blogs. Uno, Pensar, Crear, Resistir, y el otro, Cine, Sentido. El libro que hoy nos reúne, que se publicó el mes pasado por la editorial La Valija de Fuego de Bogotá, aborda los aportes de Vargas Vila como aforista. En ellos, como lo expresa el ensayista, se encuentra un amplio universo próximo a la filosofía, a la poesía y a la meditación, siendo esta la vertiente de las obras de Vargas Vila, aquella que ha sido enterrada por quienes lo ubican apenas como novelista, historiador y panfletario. Para este libro, Omar concentró su estudio en 5 de los libros que el mismo Vargas Vila consideró que lo contenían y lo revelaban en sus más íntimas ideologías. Esos 5 libros son La voz de las horas de 1910, El ritmo de la vida de 1911, El huerto agnóstico de 1912, El rosal pensante de 1914 y de los viñedos de la eternidad de 1916. De ellos, el mismo Vargas Vila dijo: toda mi filosofía, toda mi ética, toda mi antiética están contenidos en ellos, así como mis pensares en historia y el concepto emocional y pasional de la vida que tengo. Que sea pues Omar quien nos cuente e ilustre sobre este gran y controvertido autor, sobre su vigencia y sobre el amplio y asombroso panorama que tenemos por delante. Tiene la palabra, maestro. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía, por la acogida, al director de la biblioteca, por permitir estar en esos espacios. Es uno de los lugares que siempre he amado más, las bibliotecas, y por fortuna en este recorrido en Cali, que llevo 2 días, ya he podido estar. Esta es la 3ª biblioteca. Estuve en el nuevo Latir, que quedé asombrado con ese proyecto tan bonito, tan amplio, como hace parte de una red de bibliotecas. Pude ver un mapa, cómo está integrada toda la ciudad y la cobertura que hay de esa red también estructurada, lo cual me motivó muchísimo. Y también pues ver cómo se convierte en un espacio que concita todo ese lugar, todo ese sector, que desde fuera nosotros siempre tenemos la idea de que es un sector deprimido, peligroso, siempre nos lo han vendido así, y pues yo no lo sentí, que esa biblioteca está en un lugar pues muy
bien ubicado que logra juntar una cantidad de expresiones culturales diversas, y eso fue una gran alegría. Luego anoche estuvimos en la biblioteca departamental compartiendo con otros autores también, todos del Valle del Cauca, y fue una bonita experiencia porque lo que se presentó era un libro de poemas, otro libro de cuentos, anticuentos, según el autor, aunque yo considero que son cuentos, y otro libro más como de crónica y un poco de reseña cinematográfica, y que es como investigación, ensayo, ya que también fue la posibilidad de compartir un poco la diversidad de la creación que es tan rica en nuestro país, en nuestros espacios. Y ahora esta tercera presentación, esta tercera conversación en otro espacio donde se cuida y se ama los libros. Creo que todos los que estamos aquí tenemos ese gusto y ese amor especial por los libros, y eso me genera a mí una gran alegría. Voy a poner la presentación así para que vaya, la idea es que ella vaya circulando durante todo el tiempo. Está pensada para que ella misma se va a mover. Solo lo que quiero ahí mostrar un poco, servir como apoyo iconográfico, y es que la última parte de la investigación, luego les voy a ir contando como la génesis y el desarrollo del libro. La última parte estuvo enfocada en una reconstrucción iconográfica de Vargas Vila, y pues hice un esfuerzo por buscar la mayor cantidad de imágenes que había, y aquí están pues gran parte de esas imágenes. Entonces pues las tengo ahí como para familiarizarnos un poco. Yo creo que la mejor manera de hablar un poco sobre este libro, sobre el interés que me surgió y cómo se ha desarrollado, es contarles sobre la génesis misma, sobre el interés que ha supuesto Vargas Vila en mi búsqueda, y cómo a partir de una ausencia, de una carencia en los trabajos que sobre él se han realizado, me permitió a mí abrir un nuevo campo de investigación para poder posicionar y para poder indagar más una obra que considero vasta, que considero amplia, numerosa, y a partir de la cual se podían hacer muchísimas trabajos de investigación desde diversas ópticas. Yo no fui, a diferencia de muchos de las personas de antiguas generaciones que tuvieron a Vargas Vila como lector de cabecera desde las primeras etapas de infancia, en gran parte porque era prohibido, y yo creo que eso generaba un cierto interés de descubrir eso prohibido por parte de los padres, y eso. La referencia que yo tuve en mi juventud y adolescencia fue una referencia muy vaga, solamente que había sido un autor prohibido, pero ya a mí no me tocó, digamos, esa época en que se leyera mucho Vargas Vila, solamente era una referencia muy general. Pero dentro de las dinámicas que he empezado a construir en mi proceso escritural, he tenido una tendencia por apostarle a esas vidas y obras de autores que se salen de los márgenes, que no se encasillan dentro de las normatividades y dentro de los cánones literarios que abundan y que son profusamente ilustrados, y he hecho una apuesta por esas voces en cierta forma escondidas, olvidadas, señaladas, y que es el paso del tiempo el que se ha encargado de reivindicarlos, y algunos pequeños grupos que los han mantenido viva su memoria, los que han intentado reivindicarlo. Entonces, como producto de esa dedicación a autores, pues no es que estén del todo olvidados, pero que sí lo han sido de los grandes oficialidades de la literatura, como Artaud, por ejemplo, como Jean Genet, como Pierpaolo Pasolini, como Jacobo Fichman, como Alejandro Saba y tantos otros que me han interesado. Empecé a construir, digamos,
un interés especial por ese tipo de autores, y es así como llego a Vargas Vila hace más o menos unos 10 años, ya con algunas lecturas previas, y de ahí que el acercamiento que hago a Vargas Vila ya tiene como otro matiz, no tanto de ese encantamiento de lo prohibido como tal, sino tratar de ver y descubrir algunas preguntas que me surgían, y era cómo un autor llegó a ser tan prolífico, cómo pudo tener casi alrededor de 100 publicaciones, cómo fue que se generó su exilio, cómo escribió desde el exilio, la recepción que tuvo en su momento, y también la negativa que hubo dentro del país, cómo fue que las editoriales y quienes se interesaron más por editarlo estaban todos afuera. En Colombia se lo editó 50 años después de que se había sido editado en Francia, en Italia, en España, en México, Cuba, Argentina. Entonces ya empezaron a generarme, y ya el acercamiento que hago es como desde otra óptica, ya tratando de resolver esas preguntas a partir de un autor que de entrada se me antojaba como autor literario, pero que cada vez fui descubriendo que era más allá que se iba más allá de la literatura, y que tenía otras experiencias, otros abordajes creativos, y entonces ya lo hacía para mi gusto un autor más completo, por decirlo de alguna manera, con mayores posibilidades de abordaje. Entonces ahí surge como mi aproximación primera a Vargas Vila. Empiezo a leer la narrativa, que es como lo más fácil de conseguir, sus novelas, empiezo a conocerlas, empiezo a tener como un primer acercamiento, voy descubriendo algunas cosas, pero sigo leyendo más. Luego me doy cuenta, tenía un interés especial de saber acerca de si Vargas Vila había escrito poesía, por ejemplo, y encontré un libro de poemas que se llama Poemas Sinfónicos. Entonces ese fue un descubrimiento también interesante. Y luego empiezo a encontrar también algunas reflexiones crítica literaria de Vargas Vila, y también crítica estética, que tiene que ver con arte, con plástica, que tiene que ver también con literatura, con algunas obras musicales, y entonces ya el autor va cogiendo un cuerpo mayor. Y el último descubrimiento que hago de Vargas Vila hace más o menos unos 4 años es el descubrimiento de unos textos escritos a manera de aforismos, que yo considero que Vargas Vila no se propuso escribirlos como aforismos, no se propuso bajo ese, en cierta forma, rigor, o bajo ese esquema de la literatura que hoy día llamamos aforismo, pero que sí resultaron aforísticos, que están dentro de esa escritura breve que podría llamarse fragmento, o que podría llamarse máxima. A mí me gusta el concepto de aforismo y creo que puede encuadrarse dentro de esto. Y esos libros, curiosamente, es donde encuentro el Vargas Vila más potente, el Vargas Vila que considero que resiste más, que ha resistido más el paso del tiempo, que tiene mucho que decirnos aún hoy día, con unas reflexiones muy agudas, muy bien elaboradas, provocadoras, desinstaladoras, porque lo son, que lo dejan con la invitación a volverlo a leer, esas frases por lo contundentes, y a repetirlas, y a veces hasta memorizarlas o asimilarlas de diversas maneras. Entonces ya ahí me pareció que desde mi búsqueda era algo novedoso, y con lo cual me encontré identificado de una manera agradable, porque el aforismo es una de las búsquedas que vengo haciendo desde hace rato, hace más o menos unos 27, 28 años. Me he interesado mucho por la escritura breve,
que partió desde la lectura de Heráclito y otras lecturas en esa línea, y entonces el aforismo empezó a tener para mí una fuerza especial. Cuando encuentro en Vargas Vila esta revelación me generó un gran interés y un atractivo especial. Una vez encuentro eso, empecé a comentarlo con algunas de las personas que me habían hablado un poco sobre Vargas Vila, que en cierta forma consideraban vargasvilianas, y poca información tenían sobre estos aforismos, sobre estos libros. No han sido precisamente los más difundidos, no han sido los más mayormente editados, y entonces eso hizo que empezara a indagar a ver qué tanto se había escrito sobre eso, qué tanto se había compilado, qué tanto importancia se le había dado, y encuentro que es una ausencia, que las menciones a esos libros son apenas tangenciales en determinado momento, que apenas son someras, pero que no lo han profundizado, no lo han trabajado más en serio. Y entonces pienso y hablo con un editor sobre la posibilidad de hacer una compilación de aforismos de Vargas Vila, porque creíamos que eso podía ser novedoso, que eso podía generar atractivo y en cierta forma revivir al personaje ya más desde una óptica de la potencia de autor, con mucho que decirnos hoy por su carácter crítico, por su condición aguerrida, por su condición de confrontación a esquemas tanto políticos como culturales arraigados, y creímos que podía ser una posibilidad de volver sobre este autor, generar como una cierta sacudida y ver qué pasaba a partir de eso. Además, coincidió que en este año se estaban cumpliendo 85 años del fallecimiento de Vargas Vila, que falleció en 1933 en Barcelona. Entonces, como que eso también, bueno, podemos utilizar como ese gancho de los 85 años para tratar de generar alguna campaña que permita volver sobre Vargas Vila. Hasta ahí empecé a hacer la selección de los aforismos, empecé a leerlos detenidamente, varias lecturas en varios momentos, en varias intensidades afectivas, para poder pues tener como esa depuración de la lectura. Y cuando ya tenía la selección, y hablando con el editor, me dijo pues que sería mucho mejor si esto tuviera un cuerpo que le diera un respaldo más, y es que hiciéramos como una especie de trabajo introductorio que lo pudiera y que nos permitiera ubicar al autor dentro de un discurso que fuera válido y que fuera importante para los nuevos lectores. Entonces ahí ya el trabajo se me amplió, porque algo que yo creí hace 2 años que ya estaba como listo me llevó a hacer otro tipo de investigación y a darle como un cuerpo mayor a eso que había apenas esbozado, desde pensarlo únicamente como hacer una selección de aforismos y tratar de darle un corpus más poderoso a partir de esas líneas que yo encontraba reiterativas en su obra y que me parecía que no podían dejarse pasar tan a la ligera. Entonces me surgen como a partir de esas búsquedas encuentro como 3 líneas de práctica existencial con las cuales me he mantenido identificado y he tenido una cierta indagación, una cierta búsqueda, y a partir de ahí pues quiero llenarlas de contenido. Esas 3 líneas son el mundo del aforismo, la otra línea es el mundo de la filosofía y la otra el pensamiento anarquista. Esos tres líneas conceptuales o líneas de pensamiento hicieron que pudiera establecer como una especie de columna o de mapa sobre el cual moverme y a partir del cual iba a llenar para construir este trabajo.
Entonces empecé a ubicar a Vargas Vila dentro del lugar que yo creo que se le debe dar, no solo en Colombia, sino dentro de los escritos a manera de aforismo en la historia de la literatura, que son bastantes, muchos, y no voy a referirme a todos ellos y tampoco lo pretendo hacer en ese texto introductorio, pero sí quise darle a Vargas Vila cabida dentro de ese mundo de los aforistas, de los que hicieron una opción por la escritura breve, pero asimismo contundente, certera, decantada y con mucha potencia desde la expresión. Entonces ese es el primer interés que intento resolverlo, y pues obviamente teniendo como base estos aforismos ya leídos de estos libros que mencionó Gabriel, más el diario inédito, que es algo sobre lo cual se ha tenido bastante discusión, bastante búsqueda, y es algo que sigue sin publicarse en su totalidad, y que pues es uno de los intereses hacia futuro, que ese diario inédito que todavía se sigue sin saber en qué manos está, pues que algún día vea la luz y podamos, de todas maneras, por una edición digital que encontré de 4 tomos hechos por un cubano en Miami, me sirvió muchísimo como fuente para también ver que ese Vargas Vila, que escribía un diario muy a la línea aforística, fragmentaria, se reivindicaba cada vez más ahí en su diario como un desarrollo de todos estos textos, y ahí creía que era el Vargas Vila más coherente con toda su expresión, o sea, como el Vargas Vila más fuerte que encontré. Entonces esa es como la primera encuentro y ubicación, y intento darle un cuerpo a partir de los mismos aforismos de Vargas Vila y a partir de algunos otros aforismos de otros aforistas antiguos y contemporáneos, como para en cierta forma llenar esto que quería llenar, y de ahí es que está el nombre de la presentación, que me parece muy reivindicador de Vargas Vila, que justamente es una frase de Canetti, que no es que se refiriera a Vargas Vila de esa manera, ese tránsito lo realizo yo, pero creo que le cabe muy bien. Un hombre que ya no dice nada excepto frases imperecederas. Eso fue... Yo siento que capturar eso de Canetti y transmitírselo a Vargas Vila es algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, y lo hice casar, y eso me generó pues como, o sea, resume mucho lo que yo pienso y lo que encontré en Vargas Vila a partir de esta búsqueda. El segundo momento que me interesa pues mostrar en Vargas Vila, y que es lo que está aquí en este ensayo introductorio, es Vargas Vila y su relación con la filosofía. Hace unos 2 años, cuando estaba un poco trabajando los aforismos, leyéndolos y compartiendo ese trabajo con algunos amigos, le conté a un profesor de la Universidad de los Andes, ya muy mayor, que no había tenido mucho conocimiento de Vargas Vila, salvo el que todo el mundo tiene, que yo encontraba algunos elementos muy próximos de Vargas Vila con la filosofía, y que hasta se me antojaba en cierto momento poderlo ubicar dentro de la filosofía, y él me dice de una manera despectiva, y me dice, no, ese apenas es un pensador, ese apenas es si acaso un pensador. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, pero un pensador, la materia prima de la filosofía no es el pensamiento, no es con el pensamiento que se trabaja, no es... eso se me convirtió como en una especie de reto, eso que él me dijo, y intenté, bueno, voy a tratar de mostrar cómo si hay líneas de pensamiento próximas a la filosofía, y cómo el ser pensador para nada deslegitima la filosofía,
y cómo muchas veces la misma filosofía, cuando se convierte en una camisa de fuerza, es cuando termina reduciendo su verdadera potencia que puede tener, que puede generar, y se reduce a un esquema cerrado, y se vuelve una más de pensamiento técnico, una técnica más. Y obviamente Vargas Vila, expresamente en sus aforismos, critica a esa forma de filosofía, que el esquema que él toma más es la filosofía alemana, que está más preocupada por la conformación de un sistema que por la elaboración de un pensamiento a partir de la vida y de la cotidianidad. Entonces, esa otra parte la llamo el hombre, un apetito que piensa, porque justamente en uno de esos aforismos Vargas Vila se piensa en cierta forma como un apetito que piensa, y yo creo que en esa línea hay una fuerza filosófica que está vinculando desde lo fisiológico con las elucubraciones cerebrales y mentales, y a partir de ahí le da mucha más vida y más carne al ejercicio del conocimiento. Entonces, hay unas constantes que podríamos decir de desarrollo conceptual en estos aforismos, que son el tema de la libertad, el tema de la soledad, el tema de la vejez. Son como unas ideas muy fuertes que circulan una y otra vez, que el autor retoma, las muestra desde una óptica, a veces contraría esas mismas afirmaciones que ha hecho, pero vuelve y recurre sobre ellas, y esas son como las más evidentes. Pero sigo leyendo y sigo indagando, y encuentro que hay otra también muy bien elaborada, y creo, después de repasar juiciosamente y de apoyarme en algunos de los otros libros que yo considero de crítica o de pensamiento estético de Vargas Vila, estoy pensando hay uno que es la lírica, no recuerdo el nombre exacto, pero es un ensayo de crítico literario. Hay otro que se llama Prosas Laudes, son ensayos sobre autores, sobre obras, y ahí hay un Vargas Vila bastante fuerte, bastante bien, libre estética, era el que olvidaba. Entonces, apoyado en eso, me reafirmo en que el concepto que yo considero que mejor logra elaborar Vargas Vila es el concepto de estética. Y ese concepto de estética, curioso a lo que el autor representa, que uno podría pensarlo por su irreverencia y por su momento tan cercano a los periodos comienzo del siglo XX, cuando se están gestando las grandes vanguardias, que son las que le dan el soporte a casi todas las formas creativas de todas las artes. Y uno pensaría que la irreverencia de Vargas Vila lo llevaría a estar muy cercano a esas vanguardias, y curiosamente no es así. El pensamiento y la idea estética que tiene Vargas Vila es una idea muy de la antigua Grecia, es muy de Platón, es muy de esa obra bella la cual contemplamos y con la cual establecemos un ritmo interno de vinculación, casi que mediado por algo externo al sujeto que observa, pero que tiene, y en eso me gusta mucho, y ahí es donde yo encuentro que sigue siendo viva, que le da mucha validez a lo instintual, a ese primer acercamiento, que a veces es solamente a nivel del gesto de aceptación ante esa obra que cautiva, no se sabe por qué, sin mayor elucubración, y que uno establece como un ritmo interior de comunicación con esa obra. Vargas Vila critica, por ejemplo, la estética de Ruskin, la estética de Schiller, que son estéticas ya elaboradas, y precisamente las critica por sistemáticas, porque considera que lo que hace es distanciar a la obra del sujeto que la observa, y es muy platónica su mirada en la idea de esa obra, y esa obra que permanece en el tiempo y que hay unas formas bellas. Entonces eso me asombró mucho, pero creo que
sin que yo esté plenamente de acuerdo, pero tampoco en desacuerdo, porque también fui un gran lector y sigo un gran lector de Platón, y también sigo teniendo una reverencia especial por todo lo que supone Platón para el pensamiento occidental. Creo que la idea estética que genera Vargas Vila tiene una fuerza, tiene una elaboración bastante valiosa, y eso me genera un interés especial, y por eso lo hago notar ahí en ese segundo apartado. El tercer apartado, y creo que ahí es donde está el Vargas Vila que ha convocado especialmente hoy a grupos más juveniles y con los cuales mantengo un cierto contacto desde hace unos años. Son grupos que se autodenominan como libertarios, como autogestivos, autonomistas, y que se aproximan al pensamiento anarquista. Y desde que empecé a leer a Vargas Vila hay algo que siempre fui encontrando, y es que Vargas Vila sí tenía muchos entronques con el anarquismo, y con un anarquismo que más aún se aproximaba al anarcoindividualismo, que es una línea del anarquismo incluso de las primeras, desde Max Stirner, finales del siglo XVIII, con su libro El único y su propiedad, y de hecho el título que le doy a todo este ensayo, que tiene 4 partes, parodiando a Max Stirner, es El único y su libertad. Del único y su propiedad de Max Stirner, yo para pensar a Vargas Vila lo pongo como el único y su libertad, y ahí pues reivindico a Vargas Vila en esa misma línea de los pensadores como Thoreau también, y como algunos otros anarcoindividualistas, Émile Armand, Renzo Novatore, que hicieron todo un trabajo muy próximo también al nihilismo, con una fuerza y una exaltación en cierto momento de la soledad, de la posibilidad de crear y de utilizar la herramienta de la escritura como una herramienta para la transformación social, no tanto ese militantismo activo, sino la forma de la acción desde la palabra, y ahí le doy también un lugar a Vargas Vila, y más aún cuando empiezo a descubrir que sí estuvo en boca de los movimientos anarquistas, o sea, no pasó desapercibido para ellos. Max Nettlau, que es un investigador que vino haciendo como una especie de recorrido por América, empezando desde Estados Unidos hasta el sur, para intentar construir una historia del anarquismo, y después escribe su libro, hace una leve referencia a Vargas Vila y lo nombra ahí como un autor del cual